Vigencia de la piqueta, de la evolución a la mutación. Sevilla en el tiempo pretende ser algo más que un repaso actualizado a la fisonomía de la ciudad. Es la crónica gráfica de los cambios que afectan al urbanismo y al paisaje urbano, sus calles, sus plazas y sus edificios. En definitiva, un acercamiento sin rumbo fijo a la destrucción de su patrimonio arquitectónico, que aquí llaman desarrollo, o en todo caso, evolución natural de un organismo vivo que, como todos los seres que viven, nace, se desarrolla, envejece y muere. Sevilla no sigue la evolución de otras ciudades europeas bien conservadas, porque Sevilla está viva, es muy novelera y es la ciudad mudable por excelencia. Esas otras ciudades no es que sean más cultas, es que están muertas, disecadas o se han convertido en un decorado turístico. Al menos eso dicen por aquí los que de esto saben, lo cual no quita que luego aquellos que sostienen esta tesis regresen de lugares como Siena o Praga entusiasmados con lo que allí han visto. Sevilla en el tiempo le debe mucho a la piqueta, la protagonista indiscutible de estos cambios que intentaremos mostrar en centenares de fotografías de la forma más clara posible, mediante el viejo y efectivo recurso de las imágenes comparativas del antes y el después. Es decir, antes y después del chocolate, que es como de verdad se aprecian los contrastes. Este sistema de poner junto a la foto antigua otra actual captada desde el mismo ángulo tiene ahora especial sentido por los cambios acelerados que se están produciendo en el casco histórico de la ciudad y porque al agudizarse los contrastes surgen cambios inesperados que invitan a la reflexión o sirven para jugar a las 7 diferencias. La piqueta sevillana es viva y alegre como ninguna otra. Incapaz de quedarse quieta, vuelve a estar ahora en un momento dulce, casi tanto como en la época del desarrollismo económico de los años 60 y 70 del pasado siglo, cuando cayeron una tras otra las casas señoriales y populares y se desvirtuaron calles y plazas enteras. Hubo años que se contabilizaron hasta 300 derribos. Y es que nuestros municipios siempre han tenido una particular forma muy eficaz de gestionar el patrimonio y de entender las leyes, porque todo depende de cómo se interprete la letra oficial. Y aquí saben hacerlo a las 1000 maravillas para que la piqueta no encuentre la menor traba en su trabajo. Aquí, por suerte, para esta serie de Sevilla en el tiempo, resulta perfectamente comprensible que un monumento pueda ser derribado de forma parcial o más que parcial, como ahora el Palacio San Telmo, o incluso en su totalidad, como ocurrió con la antigua universidad de la calle La Araña, para bien del arte que allí se enseña. Además, podemos estar tranquilos, porque lo de San Telmo sucede justo detrás de la Hispalense, y allí hay gente que de esto sabe lo suyo, y lo que va a ocurrir en el Jardín del Prado, la tala masiva de árboles en nombre de la cultura, está delante de la antigua fábrica de tabacos. De haber prosperado una idea de progreso a finales de los años 60 del siglo pasado, hoy no existiría el Palacio de Montpensier, sino un hotel de lujo en edificio de nueva planta, y la antigua portada hubiera sido colocada en otro lugar distinto, en este baile de portadas que tanto gustaba a los señores académicos de entonces. Esta operación se frenó al instante gracias a una llamada telefónica del arquitecto Rafael Manzano, que tanto ha restaurado en Sevilla, al director general de Bellas Artes, Florentino Pérez Envid, que enseguida activó los trámites para su declaración como monumento nacional. Pérez Envid se volcó con Sevilla. La piqueta sevillana es bien recibida en toda la ciudad, pero mucho más de murallas adentro, como es natural, hasta el punto de haberse convertido en una asidua de los edificios monumentales, desbancando a las herramientas del restaurador o del artesano especializado. Su canto es bello, pues emite un sonido que ya es inseparable al de las campanas de las torres y de las espadañas, así de familiar.
pero según cómo se mire. La piqueta puede tener también una significación siniestra, como el tic-tac del reloj de Ramón Gómez de la Serna, que son los golpes de pala que va cavando la tumba. En este allanamiento de moradas, no sería extraño que en un futuro cercano, la piqueta, bañada en plata, entre y se quede para siempre en el escudo de la ciudad. Se lo merece de pleno derecho la muy noble y heroica piqueta de Sevilla que renovó, ensanchó, drenó e higienizó la ciudad, la que fuera instrumento utilísimo en las manos de la Junta Revolucionaria de 1818 y en otras juntas venideras, para sanear la ciudad, liberarla del cinturón de las murallas y de sus vetustas puertas, y de paso quitar de en medio unas cuantas iglesias como la de San Miguel, también documentada y explicada por Álvaro Pastor Torres, que impedían el progreso de la ciudad. Esto ocasionó a Mateos Gago no pocos dolores de cabeza, porque entonces la Comisión de Monumentos, a la que él pertenecía, no era como ahora y se tomaba las cosas muy a pecho, y eso frenaba el progreso. La piqueta es un emblema agradecido que los políticos saben utilizar muy bien. Hay dos fotos inolvidables que la elevan a símbolo cumbre, mucho más alto y presente que el Girardillo. La primera es cuando Miguel Primo de Rivera, subido a la altura de la espadaña del convento de Santo Tomás, alza la mano y da la señal simbólica del primer piquetazo, el 16 de enero de 1927. El edificio ya estaba condenado a muerte, pero le faltaba ese gesto decidido, culto y sensible para que cayeran sus muros y sus patios. La segunda imagen es todavía más realista y es el propio alcalde, Isacio Contreras, el que agarra con fuerza la piqueta e inicia el derribo del convento del Pópulo el 14 de septiembre de 1935. Son dos ejemplos de la fuerza populista de la piqueta sevillana. No puede olvidarse el duro trabajo que tuvo que realizar la piqueta con el conde Halcón durante sus dos etapas como alcalde. De ahí su apodo de alcalde palanqueta. Derribó los caños de Carmona y promovió varios ensanches. Con la demolición en 1945 de la aduana y las naves que allí había de las atarazanas, se inauguró un nuevo ciclo piquetero, muy largo y espectacular, que iba a ser historia durante 30 años, activándose con energía a partir de 1964, porque los políticos supieron entender muy bien lo que significaba para Sevilla la declaración, en esa fecha, de conjunto histórico-artístico. No había tiempo para ocuparse de todo el caserío, así que tuvieron el acierto de cargarse un barrio medieval entero, el de San Julián, allá por 1960, con el pretexto de incorporar buenas zonas verdes que en la práctica quedaron reducidas a pequeños arriates que terminaron en plazas de aparcamiento. Luego, no es que la piqueta parara, sino que se relajó un poco mientras se hacía el catálogo de los edificios a proteger para que la piqueta supiera después dónde operar, como así ha sido y sigue siendo. Y así debe ser. Fíjense si los planes sectoriales de protección son efectivos para las mejoras urbanas de Sevilla, que cuando se aprobó el de Triana hace pocos años, incluía por lo menos 40 casas catalogadas que ya no existían. Lo mismo pasó en la Huerta de la Salud, que el día que se dio la noticia ya no quedaba nada que proteger. Es como lo del síndrome Castelar, la calle que tiene una acera totalmente renovada y otra casi intacta. Eso está pasando en Pajés del Corro y pasará seguramente en La Palmera, porque los técnicos del Tiralíneas solo han protegido una de las aceras de ambas calles para no entorpecer el camino engrasado de la piqueta. 30 y tantos años más tarde de lo de San Julián, el ensanchismo volvía a estar de moda, pero solo en Sevilla, con gran suerte para coleccionables como este, donde se aprecia el progreso, porque en urbanismo, que es el ayuntamiento, claro está, entendieron que el trazado urbano del barrio de San Luis, de tradición almohade, estaba íntimamente relacionado con el consumo de droga, es decir, que a calles más estrechas y fuera de alineación, pues más consumo, e intentaron eliminarla con el Tiralíneas, un experimento pionero en Europa, sorprendente y de gran trascendencia, cuyo resultado en lo social aún no se ha revelado públicamente. En cuanto al arquitectónico, parece ser que todas las casas, aparte de viejas,
estaban fuera de alineación, así que no ha sido fácil eliminarlas. Avisamos de que aún queda alguna más en pie para que continúe el proceso de modernización por si es posible recabar más fondos europeos, quizás de la UNESCO o del ICOMOS, que está más cerca. El extraordinario libro Arquitectura Civil Sevillana, de Francisco Collantes de Terán y Luis Gómez Stern, editado por el Ayuntamiento, ha sido de gran utilidad para la higienización de Sevilla, pues en él se recogen todas las casas importantes donde la piqueta podía actuar libremente y sin problemas. La obra fue editada con gran profusión de fotos y detallados planos que facilitaron el trabajo al especulador, que podía saber así los metros cuadrados de cada caserón y calcular la rentabilidad del solar. Y la cosa funcionó, y prueba de ello es que el libro se llenó de letras D de derribo en las casas viejas que iban desapareciendo. No obstante, siempre hubo y hay excepciones de retrógrados que quieren paralizar el ciclo natural y vital de la ciudad. La Giralda podría haberse renovado si no fuera por la cabezonería del rey Alfonso el Sabio, que no consintió que tocaran un solo ladrillo del alminar. Podríamos tener ahora una Torre de Loros menos rechoncha y más de acuerdo con los tiempos, pero lo impidieron personas tan inmovilistas como Demetrio de los Ríos, al que luego, muchos años después, le echaron merecidamente abajo la casa, que era también la de su hija Blanca, la escritora. Otro duro de roer era Joaquín Romero Murube. Siempre con los cielos que perdimos, dale que te pego. En 1967 escribió: La Caseta, que es una copia de la casa sevillana, se convertirá en algo falso y arqueológico cuando ya no exista la casa típica sevillana, lo que está a punto de ocurrir. Y acertó. Pero nada pudo hacer desde su bendito alcázar para evitar el corte del río o la demolición de la Plaza del Duque. Cosas de poetas, decían. La arquitectura popular sevillana se ha perdido definitivamente, porque aquí las cartas internacionales sobre arquitectura vernácula se leen de otra manera, y los libros sobre la materia, los que escribieron García Mercadal, el que diseñó la Plaza de Cuba, o Carlos Flores, no llegan. El que quiera estudiar la arquitectura sevillana tendrá que hacerlo a través de la fotografía o visitar el Reducto, un hotel muy particular que otro loco del patrimonio histórico, el Duque de Segorbe, ha rescatado y restaurado en San Bartolomé, barrio que conserva hoy el viario intacto gracias a su labor, demostrando con la sociedad pro Sevilla que también es rentable conservar la ciudad. Pero lo importante para esta publicación y otras similares es que el paisaje urbano vaya cambiando. Y eso empezó a notarse hace varias décadas. Primero en la Plaza de Santa Marta y luego en la del Cabildo, cuando los sevillanos empezaron a interesarse tanto o más por las postales y las fotos en sepia de temas sevillanos que por las monedas y los sellos. A finales de la década de 1970 se oyeron voces incómodas contra la Carta de la Cartuja y a favor del indulto de una serie de edificios que corrían peligro: el Palacio de Altamira, el Puente de Triana y Villa Pepita, entre otros. Los gritos procedían del Colegio de Arquitectos. Eran aún muy jóvenes e ingenuos, pero el tiempo y el ritmo sonoro de la piqueta pusieron las cosas en su sitio, y hoy, por fortuna, el Colegio de Arquitectos deja que la piqueta haga su trabajo con la colaboración impagable de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico. Por aquellas fechas, el Jardín del Valle fue salvado gracias a la movilización ciudadana y asociaciones como Andaluz, cuando era Andaluz, y a diversas campañas de la prensa, pero sobre todo a José María Benjumea Fernández de Angulo, delegado de Bellas Artes e impulsor de los Amigos de la Catedral, que tanto hicieron por nuestro templo mayor, empezando por la recuperación del gran retablo gótico de Dancart. La etapa de Adelfa, corta pero muy productiva, cambió la mentalidad de la ciudad e hizo que las autoridades culturales se fijaran no solo en los monumentos, sino en el valor que para un conjunto histórico-artístico tiene el caserío y la trama urbana. Coincidió con una etapa decisiva de Luis Uruñuela y Víctor Pérez Escolano, alcalde y delegado de urbanismo, respectivamente, que con el primer ayuntamiento democrático de la monarquía de don Juan Carlos frenaron el proceso de la destrucción de la ciudad
a manos del Prica. La piqueta tenía muchos lugares donde picar y pasó al patio de los Naranjos, que por entonces lo estaban renovando para la Expo de 1992, y también entró en la Colombina, pero no hicieron falta sus servicios porque la cubierta se hundió sola sobre las incunables. Nos quedó una nave del Lagarto absolutamente higienizada, sin pátinas, sin sustancia y sin el artesonado que solo trae carcoma, y pusieron unos hermosos vagones de metal y cristal para la venta de recuerdos turísticos valencianos que son hoy por hoy la gloria de la catedral. Pero antes hay que recordar un hecho importante que tuvo lugar a principios de la década de los 80, y es la restauración integral de la Giralda por Alfonso Jiménez y José María Cabeza, que significó también el redescubrimiento de la veleta, de la que se habló luego más que de la propia torre. Parece que a los calonges no les debía agradar demasiado la visión de la fachada posterior del sagrario en el patio de los Naranjos, y lo resolvieron tapándola con unas covachas de metal. Y como eran muy feas, cortaron a los sevillanos el libre acceso al patio almohade, y la gente empezó a olvidar cómo era aquello y lo que había en la catedral, que se llenó de vallas, y muchos se preguntaban ¿para qué servía un templo tan enorme? La ciudad ha llevado con dignidad su ciclo vital. La destrucción-sustitución sistemática de su caserío funciona perfectamente. El otro día veíamos con agrado cómo de la casa de Bermondo Resta, en el Postigo del Carbón, salía una excavadora, igual que en su día salió de la casa de los Tavera, donde Lope de Vega situó su obra La Estrella de Sevilla. Una escena parecida habíase visto en el solar de la Encarnación, en lo que hace unos años se creyó que era un yacimiento romano. ¡Qué imaginación! Las dudas quedaron despejadas cuando en lo que parecía ser una casa romana aparcó una maquinaria pesada, y posteriormente llamaron a un cultivador de setas alemán para que por lo menos fuera un solar productivo. Como casi todos los barrios del centro histórico se han renovado, la piqueta ha tenido que trasladarse a Los Remedios, que ya le toca. Y ya es tarde, como diría Romero Murube, para sacar algunas fotos de este barrio que puedan engrosar series como esta en un futuro. Series que se extenderán, sin duda, al Aljarafe ya perfectamente cementado, sin campos ni bichos molestos, donde la piqueta es de oro y goza también de mucha libertad, adaptándose perfectamente a las zonas arqueológicas que allí abundan, como el dolmen de Montelirio, demasiado arcaico ya, cuyo entorno será por fin renovado y saneado, y quizás drenado y hasta higienizado, según mandan los tiempos, gracias a los informes de la Delegación Provincial de Cultura. Hace pocos años, este organismo fue valiente a la hora de enfrentarse con un yacimiento extraordinario, pero que resultaba ser un verdadero estorbo en la avenida de Roma, donde iba a ir un aparcamiento ya en uso. Nada menos que el puerto romano de Hispalis, con casas porticadas y calzadas. Pero, ¿quién sabe hoy latín?, pensaron, y solucionaron el problema. Sin embargo, en los últimos años no todo va bien, primero porque ya apenas queda nada que derribar. Y si es por mudar, la ciudad ya ha mudado hasta la piel, y hay que felicitarles por ello porque ahora la piel es mucho más sensible que antes. Qué tacto tan suave frente al rudo adoquín, pero algo no funciona. Se ven las caras de preocupación de los urbanistas, de los geógrafos urbanos y los botánicos cuando se asoman al solar del antiguo mercado. Los planes no han evolucionado como se esperaba. Después de que una empresa cementera otorgara al proyecto saneador un premio a la arquitectura sostenible, lo que allí se observa son verdaderas mutaciones muy espectaculares en forma de setas gigantescas imposibles de parar, que han adulterado por completo la visión que se tenía de la plaza y que amenaza ahora con invadir la de al lado, tan redonda, tan acabada, con la fuente en el centro. No queda ahí la cosa. En la última muda, la piel ha resultado de una calidad tan sensible que las farolas han mutado en duchas de acero absolutamente inútiles porque no dan agua. Por si fuera poco, el jardín público más antiguo de Europa, la Alameda, ha mudado también la piel, que ahora en vez de ser de albero, es de cemento cuarteado. No es una piel sensible, pero debe padecer alguna enfermedad rara porque se le está borrando el color y las farolas han perdido la rigidez de tal manera que se han arqueado como sauces llorones. Para colmo, en la avenida se ha producido otra mutación sorprendente.
Los árboles de gran parte son ahora postes de hierro gigantescos, catenarias le llaman, y el tranvía ha engordado tanto que se atasca en la Plaza Nueva y no es capaz de girar por Méndez Núñez, e incluso los expertos, a partir de ciertos indicios, han anunciado la posibilidad de que los postes puedan mutar de nuevo a un estado anterior fernandino, lo cual, de llegar a ser cierto, produciría tal bochorno en la ciudad que más de uno llevaríamos puesto el antifaz con nariz incluida, por vergüenza ajena, como los padres de Woody Allen. Todo un caos que habrá que ir documentando para el antes y el después, que ustedes, lectores, recibirán el domingo en un DVD muy completo, del que se extraerán solo algunas fotos para las láminas que se editarán cada semana con el diario ABC. Esta obra va dedicada a todos los amantes de Sevilla, y en especial a los que por ella han luchado y siguen haciéndolo, a los que dejaron el testimonio documental de la fotografía, a los que denunciaron públicamente desmanes urbanísticos como Joaquín González Moreno o Abel Infanzón con su monumental serie diaria Casco Antiguo en las páginas de ABC de Sevilla, que tanto incomodaron a los partidarios de la piqueta saneadora, a las asociaciones como la Antigua Delfa, Andaluz, en la época que contaba con su sección de urbanismo, Benbasó, ADEPA o Asociación Histórica Retiro Obrero, a la Plataforma por la Casa del Pumarejo y a todas las entidades que conforman la Plataforma por los Parques y Jardines de Sevilla, con mención especial para los amigos de los Jardines de la Oliva. Sevilla en el tiempo se nutre, sobre todo, de las fotografías del archivo ABC y de las que Luis Hurtado Rodríguez viene realizando expresamente para esta obra, pero también incluye otras muchas que provienen de colecciones públicas y privadas, como la de J.L. Pérez Bendito, todas inéditas, la Hemeroteca Municipal, la Fototeca Hispalense que dirige el sabio Miguel Ángel Yáñez Polo o la Fototeca del Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla. Nuestro agradecimiento a todas estas personas e instituciones. La Puerta de la Carne estaba situada en la confluencia de la calle Cano y Cueto y Santa María la Blanca. Obra notable del manierismo sevillano, fue construida a mediados del siglo XVI y derribada en 1864. En la fotografía del vizconde de Vigier, realizada en 1851 por encargo del duque de Montpensier, aparece detrás de la muralla una casa que aún subsiste en la calle Cano y Cueto. Es la del azulejo que representa al rey Fernando III el Santo, que nos permite ver con claridad el lugar exacto de la puerta. Animación, bares, tiendas, tenderetes y el continuo trasiego de las mercancías de los vendedores ambulantes caracterizaban este mercadillo de ambiente rural de la Puerta de la Carne en Santa María la Blanca, una calle que mantiene su patrimonio arquitectónico. La foto antigua es de principios del siglo XX. En Sevilla hubo muchos miradores, y de ellos se ocupó en un interesante libro el historiador y archivero Joaquín González Moreno. Uno de los más curiosos es este mirador de Silla, verdadera reliquia que recuerda a los de la zona de Cádiz y que todavía se conserva en muy buen estado en una casa del siglo XVIII de la calle Santa María la Blanca. Lo único que ha cambiado es el ambiente que rodea la casa, los puestecillos y los marcos, fin de siglo de la cartelera que muestra la foto en blanco y negro de 1955. De la estructura original de esta casa de la calle Santa María la Blanca apenas queda la fachada principal. En las obras de rehabilitación, el tratamiento de la portada no ha sido el más adecuado y hoy, aunque mantiene el herraje del balcón, las molduras, las dimensiones del hueco de la puerta y el nuevo frontón, la convierten en una caricatura de lo que fue.
La calle Santa María la Blanca a finales de los años 40 del siglo pasado y en la actualidad. El cambio es espectacular por la restauración llevada a cabo en la casa que fue de Emilio Pujol entre el Palacio de Altamira y la iglesia de Santa María la Blanca. La casa había sido reformada en la década de 1950 y ahora, de la mano del duque de Segorbe, recupera las características que tuvo la fachada en el siglo XVII, embellecida por buenos herrajes, guardapolvos de pizarra y la policromía de la decoración mural. Se ha recuperado la cubierta de teja a distintos niveles, dejando más visible la espadaña del templo. Se ha reconstruido uno de los torreones que antaño formaban parte del Palacio de Altamira. El edificio está integrado en el Hotel Las Casas de la Judería. La casa de la familia Pujol, hoy integrada en el Hotel Las Casas de la Judería tras la reciente restauración. Reconstrucción fiel del torreón que perteneció al Palacio de Altamira. Existen varios documentos de este mirador y de otro idéntico situado al otro extremo del Palacio de Altamira, que han servido de modelo para realizar la réplica. Aparece la vista aérea de la litografía de Westdom hacia 1860 y con más detalle en otra vista captada por Lauren desde la Giralda. Tres etapas del Palacio de Altamira en 1976, cuando estaba en ruinas y en serio peligro de desaparición, en 1977, protegido con las primeras medidas de seguridad y en la actualidad ya restaurado. Fue declarado Monumento Histórico Artístico tras la voz de alerta del Colegio de Arquitectos, cuando este organismo estaba verdaderamente comprometido con la defensa del patrimonio arquitectónico de la ciudad. Hoy es sede de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Conserva algunos restos del núcleo mudéjar originario. La Casa de los Céspedes formaba esquina en la calle del mismo nombre, pero su fachada principal, avitolada y exenta de decoración, daba a la calle San José. Cayó como tantas otras en los años 60 o 70 del siglo pasado y en su lugar levantaron el Hotel Fernando III. Las columnas del exterior, colocadas de dos en dos en el edificio actual, provienen del antiguo edificio. El patio de la Casa de los Céspedes. Portada de la antigua Facultad de Medicina en la calle Madre de Dios y la misma entrada en la actualidad al edificio que es ahora Facultad de Ciencias del Trabajo en la calle Madre de Dios. Dos imágenes del antiguo refectorio del convento de Madre de Dios. La primera es de 1925, cuando era salón de actos de la Facultad de Medicina. La segunda, de 1934, muestra el estado de ruina en que quedó después de ser incendiado el 13 de septiembre de 1931. El claustro principal del convento Madre de Dios en 1934, ya apuntalado a causa del incendio que sufrió el 13 de septiembre de 1931, y en la actualidad muy desnaturalizado, después de las reformas de 1982 y 1990. Este sector del convento fue Escuela Libre de Medicina, fundada por Federico Rubio en 1868 y desde 1917 Facultad de Medicina de la Hispalense hasta el incendio de 1931. Posteriormente ha sido sede, entre otras, de la Escuela de Comercio, Escuela de Empresariales y Facultad de Ciencias de Trabajo en la actualidad. La iglesia de San José del siglo XVII, en la calle del mismo nombre, en una fotografía de 1925 y en la actualidad. La torre fue reconstruida por Lorenzo Martín durante la segunda mitad de la década de 1960, y en esa época se colocaron los azulejos de la fachada en blanco y azul, obra de Juan Antonio Rodríguez, y se recuperó el porche, que estaba oculto.
Fotografía del antiguo retablo del Templo de San José destruido en la década de 1970. Era del siglo XVIII, realizado en yeso para evitar los incendios. La caja superior fue expresamente realizada para enmarcar el lienzo del Padre Eterno de Zurbarán, que se encuentra en el Museo de Bellas Artes. El retablo actual, inspirado en el de la Virgen de la Oliva de Lebrija, es obra reciente, proyectada por Ramón Montserrat y realizada por el taller de los Hermanos Caballero. El Corral del Agua, el más vistoso de San Bartolomé, estaba situado en la calle Céspedes. Su estampa, muy difundida, era inconfundible por la cantidad de flores que perfumaban el patio y por la fuente, distinta a todas las demás, cuajada de tiestos de gitanillas y geranios que iluminaba la noche con su farol. El corral fue sustituido por un bloque de viviendas con un patio abierto a fachada. Eran las cosas del famoso PRICA, Plan de Reforma Interior del Casco Antiguo, de 1968, que permitía la demolición indiscriminada de edificios valiosos. Muchos edificios históricos esconden bajo las capas de pintura la decoración mural que tuvieron en su momento. Algunas se han perdido con los años, otras se han eliminado en reformas posteriores, pero también las hay que se han recuperado, como esta de la Casa de Mañara, en la calle Levíes, hoy sede de bienes culturales de la Junta de Andalucía. La calle Conde de Ibarra, en 1978 y en la actualidad. Se mantiene el trazado medieval de esta vía, pero ha perdido el carácter que le imprimía el caserío tradicional. Tan importante es el tejido urbano como la propia arquitectura vernácula que lo llena de contenido. Lo del Corral del Trompero y el de Vírgenes fue un caso triste para el patrimonio cultural sevillano. Este último se llamaba así porque conservaba un patio del siglo XVI del antiguo convento de las Vírgenes en la calle del mismo nombre. Las dos fincas, contiguas, pasaron a manos de la Junta y durante casi una década permaneció en el exterior un cartel que indicaba que estos edificios históricos se estaban restaurando. Tras varios expolios, los corrales fueron derribados a finales del siglo pasado. En su lugar se han construido viviendas con un diseño ajeno al entorno. Nada ha cambiado en la arquitectura de este rincón, que es la calle San Esteban, a la altura del Muro de los Navarros. Se mantienen los mismos inmuebles del siglo XIX, con la única alteración de los bajos comerciales. La imagen antigua es de José Caparrós, año 1890, y recobra valor por lo que tiene de retrato humano y costumbrista de los viandantes de la época. La calle todavía es de tierra. En la foto reciente destaca una colección de postes indicadores para todos los gustos. Este enclave, sin embargo, se ha transformado lo suficiente para que no resulte fácil su identificación. Es la calle San Esteban, esquina Tintes. Desapareció el edificio de la columna en ángulo, pero queda algo modificado el colindante de los balcones en el ático. La fotografía es en blanco y negro y es de José Caparrós Rodríguez, año 1895, y como casi todas las suyas, ofrece por añadidura una muestra de la sociedad de la época, en este caso de los niños. La calle San Esteban, a principios del siglo XX y en la actualidad. La comparación de estas dos fotos permite observar que el paisaje urbano de este enclave se mantiene prácticamente intacto. Han cambiado las costumbres, el modo de vida, el transporte, pero la calle mantiene su tipología urbana, incluso el pavimento de adoquines, pero debajo del asfalto que aquí prevalece como ingrato recuerdo de la marea negra que inundó el casco antiguo en los años 60 del pasado siglo. El ábside sí ha ganado con la recuperación de las ventanas góticas que estaban ocultas. En Sevilla hay casas que engañan. Exteriormente son poca cosa, tan solo una pequeña entrada, pero luego se abren por dentro y llegan a ocupar muchos metros cuadrados en un área irregular.
Había también otras mansiones que ocupaban mucha fachada y entre ellas casi ninguna tan extensa como la de los Jácones del siglo XVII en la calle Águilas frente al convento de Santa María de Jesús. 20 y tantos metros de fachada destruyó la piqueta en los años 60 del siglo pasado y eso es un trauma irrecuperable para la fisonomía de una calle como Águilas. Y detrás del muro exterior estaba lo mejor: el patio, los artesonados, las 2 rejas del 15, las armaduras de par y nudillo y el jardín con grutescos. Otro ángulo irreconocible es el de Águilas esquina Adeán López Cepero, donde la piqueta arrasó una casa del siglo XVIII con un ático de arquerías de medio punto separadas por pilastras. La iglesia del convento de Santa María de los Reyes en la calle Santiago no ha tenido suerte. Hace algunos años un incendio acabó con los retablos y hoy, con sus muros desnudos, se mantiene gracias a las exposiciones sobre arquitectura. El templo fue proyectado por Diego Antonio Díaz en 1741. El Corral del Conde ya existía en el siglo XVI y si hoy subsiste es gracias a la iniciativa privada, pues fue la empresa Prosevilla la que logró detener la ruina del edificio y restaurarlo entre 1981 y 1984, con todo el rigor y respeto que merece el monumento más notable de la arquitectura popular sevillana. Muchos corrales de vecinos han desaparecido en las últimas décadas por la fuerte especulación del suelo ante la indiferencia de los políticos y de las instituciones culturales. Otros están en peligro de destrucción porque en esta ciudad los catálogos de edificios a proteger tienen un valor muy relativo y en vez de crecer menguan. Las 2 imágenes muestran el antes y después del Corral del Conde, a finales de la década de los 70, abandonado y ruinoso, y después de la restauración. Una imagen costumbrista del Corral del Conde en los años 20 del siglo pasado. La Plaza San Leandro en 4 imágenes. La primera es de Loti, década de 1930, y puede verse todo un frente de casas de arquitectura popular. En la segunda se observa que en esa acera solo queda la casa de esquina del siglo XVIII. Las otras han sido sustituidas por 2 edificios de tipo historicista, unos 20 años después. En la tercera, la piqueta ya ha entrado en acción y en la actual, la fisonomía ha cambiado por completo, a excepción de la casa del fondo. A finales de la década de los 50 o principios de la siguiente fue derribado el edificio del antiguo Hospital de San Hermenegildo, fundado en 1453 por el cardenal Cervantes y convertido en el siglo XIX en asilo de San Fernando. La casa era de gran interés, pese a las reformas que había sufrido a lo largo de los años. Destacaba el magnífico patio principal de arcos sobre columnas y varias naves divididas por arquerías. La demolición fue consecuencia de la apertura de la calle Francisco Carrión Mejías, que une la plaza de San Leandro con Santa Catalina. La primera imagen muestra la fachada del edificio, fondo en el centro, cuando era asilo. La segunda, en la actualidad, aparece el bloque de pisos que sustituyó al asilo entre las calles Francisco Carrión Mejías y Cardenal Cervantes. Y la tercera es una vista parcial del patio, tomada en el primer tercio del siglo XX. Derribo del asilo de San Fernando. Imagen captada desde dentro del edificio hacia la portada principal y la plaza de San Leandro. Solo quedan los gruesos muros medio derruidos y las columnas del patio tendidas en el solar. Uno de los capiteles, de época visigótica, se conserva en el Museo Arqueológico de Sevilla. Apertura de la calle Francisco Carrión Mejías en 1962, en la que se aprecia el solar del asilo de San Fernando y al fondo el convento de San Leandro y las torres gemelas de la iglesia de San Ildefonso. Y en la actualidad con el Instituto Velázquez
a la derecha.